Les saludo amigos y como habíamos quedado de ver los temas, estábamos viendo los temas que tienen que ver con las fiestas que Dios le ordenó a su pueblo, que son estatutos de vida y que son fiestas de Jehová, no de los judíos, y en honor a Él se guardan. La última es el último gran día después de los 7 días de tabernáculo, de cabaña. Hay un día que se sale de la semana y también es sombra de algo que viene. El octavo día, como dije, después de los 7, es sombra de la eternidad. Este día está fuera de la semana de la era física y representa también la gran asamblea que se llevará a cabo en el tercer cielo con el eterno Dios. Eso estaba sombreando la solemne asamblea que hizo el pueblo después que celebró los 7 días de cabaña. Nehemías 8:18, le doy lectura. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el octavo fue de solemne asamblea según el rito. Solemne asamblea del pueblo. Eso está anunciando la solemne asamblea que se llevará a cabo cuando el Señor levante la segunda cosecha, cuando termine la era física, y se va a realizar una asamblea con el mismo Dios arriba. Bien, los 7 días de tabernáculo representan los 7000 años de era física en esta tierra. Nos estamos acercando a la era espiritual, esto es a la tercera era. El Señor dijo que el reino de los cielos era semejante a la levadura que escondió una mujer en 3 medidas de harina hasta que todo fue librado. Eso se registra en Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Ustedes saben que hay habían dos cosechas en Israel que representaban las 2 cosechas de alma que hará el Señor. La primera son las primicias, las que se está preparando ahora y que encierra desde la creación del hombre hasta cuando venga Jesús en su segunda venida. La segunda, desde cuando Él toma el mundo para regirlo hasta que termine la era física. Y la tercera se va a llevar a cabo arriba. Entonces le doy lectura a donde habla de las 3 medidas de harina, Mateo 13, 33. Otra parábola les propuso y dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que escondió una mujer en 3 medidas de harina hasta que todo fue librado. Esas son las 3 eras. Allí en Éxodo 34-22 figuran las 2 cosechas de esta era física. Y la tercera era se va a llevar a cabo arriba, como digo, en los lugares celestes. Bien, entonces las fiestas vienen sombreando acontecimientos que van a ocurrir y no es nada ficticio, es la realidad. La primera era representa, como dije, el tiempo de las primicias. Esto es desde que el ser humano fue creado, porque la Tierra tiene tal vez millones de años, como lo entienden los científicos, estamos de acuerdo con eso, pero desde que el ser humano fue creado hasta que venga Jesús y tome los reinos de este mundo ahora en su segunda venida, es la segunda era de salvación, o sea, esa es la primera era. Y la segunda empieza cuando Él tome los reinos del mundo, cuando venga ahora. Esta comprende entonces la segunda cosecha de almas que representan las 2 cosechas físicas. Y bueno, el Evangelio que el Señor predicó venía anunciando eso, ¿no? Y cuando el Señor tome los reinos del mundo y los empiece a regir, eso, cuando Él toma los reinos se encuentra en Apocalipsis 11, versículo 15. Dice que el Señor va a regir todos los reinos. Y en el Salmo 72 está explicado más o menos
una parte de cómo va a gobernar el mundo, que dice que el Padre le entrega el reino al Hijo para que gobierne en esta tierra. Ese va a ser cuando empieza el milenio, van a ser 1000 años. Vamos a ir a esta escritura, está en Salmo 72. Vamos a ir del 1 al 8, vamos a leer Salmo 72 del 1 al 8. Le voy a dar lectura cuando el Señor toma los reinos. Dice, oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. El Hijo es Jesús. Y Él juzgará a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. No va a haber más opresiones de ningún tipo. Hoy día hay muchas opresiones. Hay gente que está oprimida, naciones pequeñas que están oprimidas por las más grandes. Hay hombres que tienen oprimida a su compañera, en fin, patrones oprimidos a sus siervos y muchas injusticias, muchas opresiones. Eso va a terminar cuando Él tome los reinos de este mundo y los empiece a gobernar. El versículo 5, me estoy leyendo en Salmo 72. El 5 dice, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Esto es mientras dure la era física, porque cuando termine la era física no va a haber más sol ni luna. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Florecerá muchedumbre, justicia, de paz y paz hasta que no haya luna. Una paz tremenda, una justicia. Hoy día que hay injusticia, desastre, no hay paz. Las naciones se pelean, no hay paz en los hogares, no hay paz entre los pueblos. Pero eso va a cambiar. Versículo 8. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Todo va a quedar bajo el control de Jesús y va a ser la era más linda cuando Él empiece. Y ahí empieza la siembra para la segunda cosecha de almas que se llevará a cabo al final de la era física. Fíjese lo que dice el versículo 16 del Salmo 72. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Allí en el Líbano había árboles muy altos y cuando hay viento hacían ruido. Se compara el Evangelio cuando el Señor empiece a sembrar el Evangelio en todo el planeta, va a hacer ruido, va a hacer ruido. Y dice que la gente florecerá como la hierba de la tierra, de alegría. Van a andar alegres. Ahora, ¿qué hay ahora? Amargura, la gente anda desanimada, amargada. Pero todo eso va a cambiar, amigos. Todo esto viene representando entonces el último día de fiesta del tabernáculo. La tercera era se llevará a cabo arriba, ya cuando termine la era física. Esto va a ser espiritual, donde los hijos engendrados nos esperan, donde a los hijos engendrados nos esperan tareas espirituales a realizar. Los hijos engendrados, la iglesia. A la iglesia le esperan tareas arriba. Primero tendremos que juzgar a los ángeles que pecaron, los que se rebelaron contra Dios, porque a ellos les espera un juicio. Ellos van a ser juzgados, amigos, y vamos a ir a esa escritura, segunda de Pedro, capítulo 2, que dice que los ángeles que pecaron van a ser juzgados. Segunda de Pedro, capítulo 2, le doy lectura al versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones, dice, a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Les espera un juicio. Están allí en oscuridad, pero aún no han sido juzgados, no se sabe qué va a pasar. Y los que se abandonaron voluntariamente su propia morada, que se refiere a los que estaban arriba con Dios, cuando Satanás dio el golpe, logró que todos los que tenían su cargo en esa tierra lo apoyaran, pero algunos
que estaban con Dios, que lo apoyaron, descendieron, abandonaron voluntariamente su propia morada para sumarse a dar el golpe contra Dios. Esos también van a ser juzgados. Eso se encuentra en Judas en un solo capítulo, en el versículo 6. Le doy lectura. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Van a ser juzgados también. ¿Y quiénes van a juzgar a los ángeles? Pasemos a esta escritura. ¿Quién va a hacer ese juicio? Primera de Corintios 6. Por eso yo les digo que a la iglesia, a los fieles que estamos recibiendo instrucción de Dios, nos esperan tareas muy grandes, porque vamos a pasar a ser mayor que los ángeles cuando seamos transformados. Voy a leer primera de Corintios 6, del 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Alguno va a ir a hacer a las comisarías, en fin, cuando tiene un problema entre la iglesia, no va a recurrir ante el pastor? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Cuando Jesucristo tome el mundo bajo su dominio, los fieles van a regir y juzgar al mundo bajo la dirección de Jesús. Pero ahora pasamos a lo espiritual, un salto más grande. Los fieles, la iglesia va a juzgar a los ángeles que pecaron. Versículo 3, le doy lectura. 1 Corintios 6, 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Esto, si uno le explica a una persona, hoy lo toman por loco, pero esto no es ficticio, hermano, no es utopía, esta es la realidad. Nos estamos preparando para cosas muy grandes, nos está preparando Dios. Vamos a juzgar a los ángeles que pecaron. Y aún más, se le va a dar instrucción a las potestades, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines que están arriba con Dios, exceptuando al Padre y al Hijo, todos los demás van a recibir instrucción de la iglesia cuando sea transformada, porque pasarán a ser mayor que los ángeles. La iglesia tiene que darles a conocer la verdadera sabiduría aún a los ángeles y potestades. Pasemos a esta escritura. No le estoy nada hablando de invento mío, le estoy mostrando todo por las escrituras. Eso se registra en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 le doy lectura del 8 al 10. Acá habla Pablo y dice: a mí que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, de las inescrutables riquezas, muy grandes riquezas espirituales, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos los fieles, los que componemos la iglesia. Y va a ser dada esa multiforme sabiduría a las potestades en los lugares celestes, arriba. Es muy grande la tarea que nos espera. Y todo esto va a pasar en el octavo día, en el último día, que es un tiempo eterno, empieza la eternidad. Eso viene sombreando el octavo día. Entonces, hermanos, fíjese, para terminar este tema, aún no sabemos, fíjese las cosas grandes que nos esperan, y no sabemos qué más nos espera, porque el apóstol nos dice que no ha subido en corazón de hombre. Nadie se ha imaginado todavía las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Con este versículo vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9.
Acá dice que nadie se ha imaginado las cosas que nos esperan, que Dios tiene preparadas para los que le aman. Grandes cosas. Le doy lectura. 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie se ha imaginado lo grande, las cosas lindas que vienen para los fieles que sean vencedores. Por eso, hermanos y amigos, enseñemos lo que es justo, enseñemos el camino correcto para que la gente pueda gozar de esa felicidad y pueda vivir en el mundo de mañana. Con esto termino los temas de las fiestas y después vamos a seguir repasando algunas cosas que considero importantes y será hasta la próxima.